Ya es viernes de podcast y estamos en tu lugar de ideas, retos y experiencias. Así es, ya estás en esta tierra. Y el día de hoy tenemos el cierre de esta magnífica trilogía sobre el tema de la influencia y el liderazgo. El tema del día de hoy es tomar esta iniciativa sin estar invadiendo, porque a veces tomar la iniciativa es bueno. Te quita lo invisible, te hace proactivo, te hace destacar, pero hacerlo de mala manera también puede volverte muy incómodo dentro de un equipo, incluso invadir un contexto al que no perteneces. Por eso cerramos con este magnífico título. Y el día de hoy vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos ya con los dos anteriores en esta trilogía, planteando la realidad, lo que sí, lo que no, las estrategias y obviamente nuestro cierre. Por eso te invitamos a que te quedes el día de hoy a este espléndido cierre. Trae tu café, tu libreta, tu anotación y obviamente dale seguimiento a este podcast porque te va a interesar. Iniciemos con el tema más importante. Hay que quitar todo de tajo. La iniciativa, claro que es valiosa, pero cuando se ejecuta mal, genera mucha fricción, cosa que te puede llegar a incomodar a ti e incluso a los demás. Por eso, hay que saber que no debemos de confundir la proactividad con otro tema, como el protagonismo. Querer ser el héroe de todos los eventos, de cada suceso que está en la empresa. Muchas veces aquí sucede que el emprendedor o alguna persona que siempre toma el protagonismo tiende a querer ser el salvador de todos, pero no siempre es así y hay que ser conscientes. Por eso muchas veces cuando nosotros intentamos tomar iniciativa en algún proyecto, pero no lo hacemos de manera adecuada, invadimos y generamos roces y fricciones. Otro punto es querer controlarlo. El control, el dominio absoluto de todas las actividades, todo lo que se hace, todas las implementaciones bajo un solo techo, tampoco funciona. Ese es otro tema que hay que analizar bien y que obviamente va a generar fricción si siempre está centralizado en el mismo punto. Ojo, no estamos hablando de que un director, un gerente o aquel que lidera los proyectos se quite de ese cargo o sea otro, no. Aquí hablamos de que realmente se asuma desde una perspectiva de integración, como lo vimos en el tema pasado. Estamos hablando de influir, de contener todo dentro de un control, sí, pero con un contexto adecuado, no solo llegar a imponer. Es importante considerar todo esto. Y obviamente dentro de alguno de estos dos o en otro escenario viene una invasión de roles, no respetar las jerarquías o las estructuras que ya existen. ¿Qué sucede cuando hay jefes y gerentes y a lo mejor tú como encargado de un proyecto llegas y les quitas toda la autoridad? Eso también va a generar muchas fricciones. Son temas que debemos de considerar y no confundir con esta proactividad. Es bueno, la iniciativa siempre va a favorecer cuando se aplique de buena manera. Pero cuando llegamos a imponerla, como ya lo vimos, o tomamos iniciativa en lugares que no nos corresponde, podemos generar que un proyecto fracase, que no tenga éxito y que obviamente pues todo vaya en picada. Por eso es importante también seleccionar quién va a ser el encargado, de qué manera lo va a hacer o quiénes van a contribuir. Ya hemos hablado de algunos panoramas y aquí vamos a hablar en el segundo punto de qué sí y qué no debemos de hacer para que esto surja de la manera adecuada. Ahora, con estos tres roles, tanto la invasión, el control y el protagonismo, surgen decisiones a cada momento y es importante que definamos que esas decisiones van a afectar el futuro del proyecto o del negocio en el que estés influyendo. Por eso no debe tomarse a la ligera y debe de asegurarse que la persona a cargo o aquella que lo va a ejecutar o se va a tomar la molestia de incluirse en los proyectos sepa de qué trata todo esto. Así que ahora vamos a ver quién es una persona proactiva que lo hace de buena manera y quién es una persona proactiva que en ocasiones no siempre tiene la razón. Pero ya saben, vamos siempre con lo malo primero. ¿Cuál es una mala iniciativa?
hay algunos aspectos a considerar y dentro de ellos tenemos los siguientes. Propones sin escuchar. Llegas sin contexto, trabajas sin contexto y te vas sin contexto. En ningún momento te adecuaste a lo que ya existía. Impusiste en muchas ocasiones y obviamente toda esa iniciativa que traías a lo mejor podían ser cosas buenas, trabajos que podían ayudar, pero ¿de qué manera lo hiciste? ¿Cómo quisiste trabajarlo? ¿O con quién te acercaste? ¿De qué manera aterrizaste la idea? El podcast pasado vimos que es importante comunicar, dar seguimiento, un control, un objetivo y tener claro para todos cuál es la finalidad. Y aquí el tema de no tener un contexto obviamente va a afectar. Otro punto es que ejecutas sin alinear. ¿Qué sucede cuando tenemos varios proyectos trabajando a la par o cuando el departamento o el área ya está trabajando algo y tú llegas y aunque tengas uno de los mejores propósitos, uno de los mejores objetivos planteados, metas bien establecidas y obviamente buscas el beneficio de tu empresa, pero no lo alineas con lo que ya existe o con las personas a cargo, con algún proyecto que ya tienen por ahí desarrollándose a la par, pues obviamente generas cierto conflicto. Por eso es importante que podamos alinear todo esto. Y entonces, ¿qué sucede en todo esto? Llegas a excluir muchas cosas, tanto tu mismo proyecto de algo que pudiera funcionar de manera correcta, como algún otro proyecto que vaya por ahí a la par y que obviamente ya con todo esto lo dejas fuera o le restas valor en algunas ocasiones. Ahora, ya vimos que parte del contexto y de la exclusión son algunos temas, pero también hay algo que es muy importante. El tema de corregir sin contexto, llegar y suponer. Aquí ya no solo hablamos de que realmente no tienes idea de lo que ocurre, tampoco estás alineando, no. Aquí ya hablamos de algo que lleva incluso a niveles donde puedes afectar sin saber realmente si lo que estás haciendo es bueno o es malo. Todo ese tema de suponer que la gente a veces no va a cooperar, que a lo mejor no tienen un compromiso, que no le da la importancia, siempre es un caos. Nunca debes de suponer algo sin comunicarlo de manera previa. Incluso tú puedes suponer que la gente no entendió lo que quieres porque a lo mejor nunca hiciste un sondeo, un parafraseo o un seguimiento adecuado. Entonces considera, si estás haciendo alguna de esas tres cosas, vas por el camino equivocado. Repetimos, no tener contexto. Excluir a tu proyecto o a otros por no darle importancia adecuada. Y obviamente suponer que las cosas son de tal o cual manera. Si ya tienes alguno de esos en el radar o los tres juntos, cuidado, vas por el mal camino. Y entonces, ya que te explicamos cuáles son las cosas que no debes de hacer, vamos a pasar a la parte buena. Aquello que es una buena iniciativa que tiene el propósito de equilibrar las cosas para que lleguen a un éxito asegurado. Primero, sumas claridad porque escucha las opiniones. Al contrario de lo que se hace negativamente, aquí los escuchas, tomas el contexto adecuado y obviamente llegas a integrarte. No llegas a imponer ni a hacer las cosas a tu modo, ni solo estar ahí para que todo funcione mejor, porque como ya lo dijimos, tú eres el héroe, tú eres el dueño del proceso, tú eres aquel que va a mejorar todo, no. Aquí hablamos de que tú llegas a aportar algo, un granito de arena, aquello que ya se está haciendo o aquello que ya se está trabajando. Tú eres un apoyo y un soporte. Segundo, generas un orden. No porque la gente que está ahí no sepa hacerlo o en muchas ocasiones no tenga las nociones, sino que a veces como un tercero externo logras ver cosas que a lo mejor la gente ya está acostumbrada a hacer por inercia, aquello que hacen automático. Entonces no es porque tengan la intención de hacer las cosas mal o no sepan cómo hacerlo de manera correcta, simplemente tú aportas un punto de vista adicional y eso muchas veces suma a cualquier equipo de trabajo. Aquí recomendamos dos cosas. Primera, si trabajas en una empresa que a lo mejor no tiene el equipo o la persona suficiente para poder dar una opinión, contrata un consultor para que haga un análisis detallado de esto. ¿No sabes con quién? Acércate con nosotros. En esa tira te podemos ayudar.
La otra, en caso de que tengas gente capacitada y con el perfil adecuado de DO, intégralos a que puedan visitar a veces algún proceso, un área o alguna actividad, no con la intención de estar juzgando, y eso hay que aclararlo bien, sino con la intención de poder aportar y generar este orden. ¿Por qué? Porque eso nos da el tercer punto. Facilitas las decisiones. No estamos hablando de que llegas e impones, estamos hablando de que tú, con tus opiniones y tus aportaciones, van a ser un apoyo para que el área, el departamento o el proyecto puedan trabajar de mejor manera. Aquí somos un apoyo. Hay un liderazgo sin que se note directamente. Muchas veces puede que no te quedes ahí en el departamento, en el área, incluso en la empresa si eres un consultor. Pero ya aportaste un punto de vista diferente. Estás considerando las opiniones de los demás y eres un punto de apoyo y referencia para facilitar la toma de decisiones. Eso es lo que es una buena intervención de una iniciativa sin invadir y que proporciona un equilibrio adecuado a los proyectos. Ahora, ¿cómo pasamos del punto malo al punto bueno o cómo hacerlo de una manera correcta? Pues aquí, como ya lo hemos dicho, viene algo que es en teoría muy sencillo, pero obviamente en la práctica sabemos que puede ser un poquito complicado. Pero te lo explicamos para que puedas llevarlo de la mejor manera posible. Primero, dentro de las estrategias prácticas que puedes tomar, es entender el para qué antes de actuar. No llegas, impones, no llegas si quieres hacer un cambio radical, no llegas si quieres transformar todo. No. Quítate el papel del héroe, quítate el papel del controlador y obviamente respeta jerarquías y estructuras. Así que no llegues como aquel que va a solucionarlo todo. Llega como esa persona que realmente va a entender un contexto adecuado a través de un análisis. Esto se aplica mucho en la consultoría y en Estativa lo sabemos. Por eso, antes de aplicar cualquier plan de acción, analizamos qué es lo que ocurre en realidad y a partir de aquí te proporcionamos un plan adecuado a tu empresa. No usamos planes genéricos que todo el mundo puede implementar. Usamos algo que se adecua directamente a tu situación. Segundo, hay que proponer opciones, no imponer soluciones. Siempre damos opciones. La opción 1, que es la que nos puede ayudar, y la opción 2, en algunos casos, que es la que no debemos de seguir. Desde ese punto ya no depende a veces de nosotros como encargados, sino depende directamente de la persona que va a tomar la decisión, aquel que está liderando el proyecto. Pero aquí es importante, en el caso de que se decida tomar la opción más viable y correcta, debemos de integrarlo de manera adecuada. Pero ojo, no solo en papel, no solo en proyecto, no solo como un proceso, sino como un tema de cultura que realmente pueda encajar. ¿Para qué? Para que este proyecto pueda funcionar aún sin gente que le esté dando un seguimiento continuo. Y entonces, ¿cómo vas a medirlo? Te preguntarás. A veces no se necesita estar ahí al 24/7 midiendo que se cumpla, porque la gente ya está acostumbrada a cumplir con la cultura y con esto es más que suficiente. Pero si solo lo integras en papel, solo lo integras como un proceso y ahí queda, sin que nadie lo conozca o sea parte de la cultura realmente, todo se va a perder. Por eso es importante que podamos integrarlo, no solo dejarlo ahí, no solo que ya se hizo, sino que realmente la gente pueda entender qué beneficio trae para su vida laboral, incluso la personal. Y como último punto, alinear antes de ejecutar. No empieces algo si realmente no estás seguro de qué impacto va a tener. ¿Cómo podemos mermar un poco esto? Muchas veces escucha a la gente que trabaja desde el panorama operativo. Tiene muchas de las soluciones y las informaciones que tú puedes llegar a necesitar. Acércate con ellos, trabaja de la mano con ellos, haz el análisis con ellos y permite que vean la propuesta antes de que la implementes. Un plan no te garantiza el éxito total, pero cuando integras a la gente y lo haces parte de la cultura, escuchando las opiniones de la gente que realmente trabaja directamente en el proceso, este margen de incertidumbre se reduce bastante.
Una vez que tengas todo esto, al momento de ejecutarlo, obviamente necesitas personas que sepan lo que hacen, que se dediquen precisamente a trabajar no solo con procesos, sino también con la gente, para que esto pueda permear en toda la cultura de la empresa y obviamente pueda permear también con el tema de los objetivos generales de cada una de las instituciones en las que se trabaja. Si ya consideraste esto, ve cambiando poco a poco desde la mala iniciativa hacia la buena iniciativa. ¿Qué pasa cuando surgen algunos problemas? El origen de esto, como ya dijimos, es entender el para qué. ¿Qué quiero lograr con esto? Desde ahí nace todo. Si el director del proyecto no tiene claro a dónde quiere llegar, no sabrá dirigir a su equipo. Inicia desde ahí. Segunda, dentro de este análisis del para qué, entiende la cultura actual y mira qué es lo que necesitas para poder transformarla o que ésta se adecue a lo que necesita el objetivo de tu proyecto. Y antes de implementarlo, revisa que se puede entender, que también manejen un lenguaje adecuado a esas personas a las que va a llegar. Aquí puedes ir afinando puntos y al final cuando lo implementes va a ser más sencillo poder darle un seguimiento a todo esto. Y con esto pasamos a nuestro cierre. Y vayamos con algo importante, nuestra mirada organizacional. Así es. ¿Por qué un equipo funciona? Pues muchas veces funciona porque cada quien cumple su rol dentro de cada uno de los sistemas. ¿Y por qué a veces no funciona? Pues porque se lleva a lo contrario. Hay gente que a pesar de tener roles no los cumple, los olvida o los deja por ahí. Entonces aquí no está beneficiando. Es importante que cada uno comprenda cuál es su papel. Y tú, como un consultor o como un director o como aquel que va a tomar la iniciativa, debes de saber y recordar, por no sé qué no debes, no eres el protagonista, no eres el controlador y no vas a quitar a nadie del rol que está ejecutando. Así que considera eso. ¿Qué sucede cuando alguien llega e invade? Genera resistencia y esto obviamente genera sabotaje. Rompe dinámicas y vamos a crear un conflicto. Afecta la colaboración. Busca todo lo contrario. No generes resistencia. Únete e intégrate al equipo. No rompas dinámicas. Comprende la cultura y haz que vayan encaminados hacia un punto, aunque tengas ciertos roces o fricciones. Pero ojo, hay un punto sano donde todo esto puede ir mejorando. Y obviamente, en lugar de afectar la colaboración, comunica bastante. Estar presente también facilita que esta colaboración, muchas veces aunque no se quiera, llegue a buen punto. Entonces, es relativamente sencillo poder llegar a este tema. Una iniciativa bien manejada respeta el sistema, se integra, entiende el contexto y lo va a mejorar. Trabajamos con equipos y los equipos se componen de personas, así que considéralo antes de iniciar cualquier proactividad. Y obviamente para cerrar traemos este consejo estratégico para ti. La iniciativa que realmente suma no es aquella que más hace, es la que mejor se entiende cuándo, cómo y dónde actuar. Aquí nos referimos a que se integra de manera correcta y va empatada con el contexto y la cultura del lugar al que llegas. En esta tierra nos dedicamos a hacer esta implementación en cada proyecto en el cual las empresas y las personas nos permiten formar parte. Si algo de todo esto te hizo clic, creo que ya estamos en el mismo canal. Y por lo mismo, creo que no te costará nada dejarnos tu like, dejar un comentario a la pregunta de este podcast y obviamente poder compartir este y todo nuestro contenido con tus conocidos y aquellas personas que lo necesiten, ya sean líderes, emprendedores, freelancers o cualquier persona que tenga por ahí algún tema que quiera mejorar en su empresa. Así que sin más, te deseamos un excelente fin de semana. Y ojo, checa porque por ahí la próxima semana estaremos publicando nuestro artículo relacionado a todo esto. Checa el blogger y nos leemos por allá. Que tengas un excelente fin de semana.